Nosotros somos de la Universidad Regiomontana, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. la materia Física 2. Nosotros vamos a hacer el termómetro casero con agua. El equipo está integrado por Ricardo Cerrato Y Jaime Morales. y vamos a presentar los materiales que vamos a ocupar. Se va a ocupar en este caso un taladro para poder hacer el hueco en la tapa de una botella de plástico cualquiera. Vamos a ocupar popotes y colorante. Lo que trata el hacer el termómetro consiste en perforar primero la tapa de tal manera que el popote pueda entrar ajustado y finalmente cuando tapemos el popote va a quedar a cierta altura al fondo, no debe tocarlo el fondo. Finalmente vamos a echarle agua ya con el colorante y con el tiempo que lo enfriemos cuando lo saquemos a temperatura ambiente, que es decir va a estar un poco más caliente, se va a ver cómo el líquido sube a través del popote. Entonces para primero hacerlo hay que perforar la tapa. Bueno, lo que vamos a hacer aquí va a ser taladrar la tapita, como ya habíamos explicado antes. Así que... Aquí podemos observar, la tapita ya quedó taladrada, ya nomás le quitamos lo que serían los escombros de la parte de atrás y ya podemos atravesarle lo que sería el popote, de tal manera, tienen que checar bien que la broca quede muy justa al popote porque se basa mucho en que todo quede bien sellado dentro de lo que es nuestra botella. Primero le podemos colocar el popote a cierta altura, ya lo vamos ajustando luego, ya que cerremos bien. Vamos metiendo más el popote de tal forma que nuestro popote no quede al fondo, en el fondo, no sé si se puede alcanzar a ver, aquí, que ahí se encuentra el popote, pero no llegue hasta tocar a mero abajo. Ya que hicimos esto, ahora sí que ya lo ajustamos, ya checamos que el popote está al tamaño correcto, ya podemos pasar a llenarlo por el agua que ya está colorada. Después de haber perforado la tapa de la botella y haber introducido el popote, lo que vamos a hacer es llenar la botella que vamos a usar con la agua llena de colorante. Y después de eso vamos a taparla con la botella, con la tapa. Y lo que vamos a hacer siguiente es introducirla en una vasija con hielos y agua fría. Aquí vamos a empezar a echar los hielos. El chiste más que todo esto es para hacer que se enfríe y a poder ver la reacción que existe en el líquido. Ya que lo llenamos y lo metimos en un recipiente con puro agua y hielos, vamos a dejar un poco de tiempo para esperar que se enfríe lo que es la botella y el líquido. Si se puede ver, están saliendo burbujas dentro de él, es porque está cambiando lo que es la presión dentro del aire que se encuentra comprimido. Ahorita que se deja como normalmente como unos 5 minutitos, 3 minutitos, para que se pueda el líquido ya aquí, en este caso rojo, puede enfriarse y finalmente cuando lo saquemos veamos cómo reacciona y sube por el popote. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es explicarles cómo funciona. Bueno, el objetivo de haber introducido la botella en la vasija con agua fría y con hielos era para que estuvieran en el mismo contacto térmico. Eso significa que tuviesen la misma temperatura. Ahora lo que pasa al momento de meter la botella en la vasija con hielos es que el aire que está compreso dentro de la botella
tiene una presión diferente y esta bajó porque la presión con la temperatura son directamente proporcionales. Si la temperatura baja, el aire baja su presión. Entonces en este momento todo este sistema está en contacto térmico, todos tienen la misma temperatura y es por eso que el nivel de la presión no baja y todavía no se experimenta cómo va a cambiar el nivel del agua en el popote debido al cambio de temperatura. Eso puede explicar Ricardo. Bueno, cuando nosotros saquemos la botella del sistema aquí de agua fría, vamos a poder observar que como aquí la temperatura ambiente es más alta que existente con los hielos y el agua fría, se va a poder reaccionar a ver un cambio en lo que es la presión y la temperatura dentro del aire compreso de la botella. Cuando nosotros lo saquemos, como ya dijo mi compañero aquí Jaime, la presión y la temperatura es directamente proporcional. Entonces, al momento que lo sacamos, aumenta la temperatura, es decir, la botella y el sistema del agua empieza a ganar calor. Entonces, al momento que hacemos eso, la presión del aire compreso también aumenta. Por lo tanto, empieza a empujar al líquido rojo, y el líquido rojo lo único que va a hacer, va a buscar una forma de escape, que en este sistema sería lo que es el popote que nosotros le insertamos. Por ello, empieza a subir, se ve ahí cuando empezamos a sacar, a que está aumentando el líquido, la altura del líquido. Esto lo podemos observar, y ahorita que lo saquemos ya tiene como unos 3 minutos que fue lo que debíamos de haberlo dejado, para que se pueda observar fácilmente donde aumenta rápidamente. Aquí lo sacamos. Y poco a poco se va a poder observar donde empieza a aumentar. Ahorita pues está muy frío, es todo el cambio de temperatura, entonces poco a poco vamos a poder observar donde se va a ir subiendo. De hecho ahí va, se empieza a observar poquito a poquito, que ahorita va a subir con el calor. En este caso no sé si, a ver si ponemos el aire tantito para que haya un mayor cambio de temperatura, ¿verdad? Y pueda, lo que se llama, pues verse más drásticamente todo el cambio de la presión existente dentro del bote. Ahí podemos observar que ya se encuentra subiendo. Si hacemos zoom en lo que es el líquido, se empieza a subir poco a poco. Como nosotros lo dejamos un poco de tiempo, con mucho hielo, se enfrió demasiado, apenas está haciendo el cambio de temperatura y por lo tanto el cambio de presión, pero sí se alcanza a observar que ya está subiendo el líquido. En este caso podemos ver cómo cambia. Entonces esto es más que todo lo que sería el cambio, como nuestro termómetro casero, cómo funciona. Más que todo se puede decir que se basa en la presión del aire compreso en la botella. Por eso es muy importante que se esté bien taladrado justo y bien sellado, para que se alcance a ver esta reacción. Esta reacción, como ya dijimos, es en base a lo que es la presión y la temperatura, más que todo cómo empieza a cambiar. Entonces ya ahí nosotros lo podemos dejar y va a llegar a un punto de equilibrio. Entonces ya ahí se puede observar fácilmente lo que queremos ver de nuestro termómetro. Estos termómetros caseros normalmente influyen mucho, son muy sensibles. Entonces al momento que uno le acerca la mano, empieza a cambiar, porque con el mismo calor de uno empieza a cambiar. Entonces si nosotros lo agarramos, se va a empezar a subir. Y está cambiando lo que es la presión y la temperatura del aire compuesto. Por lo mismo empieza a hacer más presión y con ello empieza a subir hasta que va a llegar a un punto ya de equilibrio donde ya no va a subir. Claro, esto es sin apretar lo que sería la botella. Esto es vilmente puro calor de uno. Y ahí se alcanza a observar, ya estamos viendo que sube mucho más alto lo que sería el líquido, en este caso rojo, que podemos observar la temperatura. Ya si lo soltamos, se puede observar donde va a empezar a bajar poco a poco, va a llegar una vez hasta volver a llegar a la temperatura inicial, en este caso la altura inicial, que era la temperatura o la presión ambiente que ya se había equilibrado. Ahí se ve cómo empieza a bajar, poco a poco, porque es la misma reacción de ahorita del frío a la temperatura ambiente, es lo mismo, nomás que ahora lo hicimos con calor, es decir, exactamente es inverso. Y ahí podemos observar que ya va bajando, ya va disminuyendo. Esto va a llegar a disminuir hasta el punto de equilibrio, el calor, el equilibrio térmico del todo el sistema. Que sería la temperatura ambiente de nuevo y volvería a subir. En este caso se basa en eso,
y cuando aumente el calor del ambiente va a empezar a subir el líquido y vamos a poder, si nosotros graduamos el popote, podríamos observar la temperatura. Y igualmente, si en este caso estuviera haciendo mucho frío, va a empezar a disminuir hasta que va a llegar a un punto, en este caso, como no está bien graduado, sería, si es demasiado frío, hasta la temperatura inicial con lo que lo hicimos en el enfriamiento. Un punto importante que hay que detallar es que la botella tiene que estar casi herméticamente sellada. Eso quiere decir que no haya mucho espacio entre el agujero y el popote, con tal de que el aire solamente pase directamente por parte del popote. Si llegase a pasar el aire de la atmósfera dentro de la botella, lo que pasa con el aire compreso en la botella es que va a cambiar y va a aumentar la temperatura ambiente. Es lo que produce todo el cambio aquí es de hecho el aire compreso en la botella. Entonces en el momento en el que uno eleva, o bueno, más bien deja el escape abierto para el popote, se puede ver la diferencia de presiones aquí, debido al cambio que hicimos por las temperaturas ambiente y después de haber bajado la temperatura a nivel de hielo. Finalmente, bueno, ya que observamos, ya podemos observar el ya llegó a la temperatura de equilibrio, que fue la temperatura que anteriormente, ya que lo habíamos sacado, llegó, que alcanzó. Entonces, básicamente esto es lo que se trata nuestro termómetro. Eso fue el equipo de Jaime Morales Y Ricardo Cerrato, para el grupo de Física 2 de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Quebec. Gracias.